A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza. Caminando por nuestra tierra. Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Dirección: Marta Yolanda Hernández. Coordinación: Mónica Risman. Investigación: Fabio Rojas, Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado. Producción: Francisco Eduardo Barbosa. Caminando por nuestra tierra. Oyentes de Caminando por nuestra tierra, después de este periodo largo de receso, estamos de aquí de nuevo con el equipo de estudiantes del programa de comunicación social. Les damos la bienvenida desde el municipio de Fusagasugá, donde se encuentra ubicado nuestro CEAD Arbeláez Fusagasugá. De igual manera, queremos extender un saludo muy especial a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes nos sintonizan a través de la 99.7 FM. Asimismo, un saludo para la red de radios universitarias de Colombia. Alejandra, nuevos lazos en torno a la problemática ambiental surgen con este acercamiento con nuestros países vecinos. ¿Cómo has estado, Alejandra? Bienvenida. Mónica, buen día y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Caminando por nuestra tierra. Y te cuento que estoy muy contenta con esta nueva noticia de que vamos más allá de las fronteras generando sensibilización ambiental. Así es, Alejandra, y es que definitivamente el tema ambiental es algo que nos compete a todos nuestros países latinoamericanos, norteamericanos, europeos, en fin, a un conjunto de naciones que deben ponerle una mirada fija a lo que estamos actualmente enfrentando. Fabio, bienvenido, ¿cómo has estado? Buen día, Mónica, y por supuesto buen día para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Muy contento me siento de estar nuevamente en este programa y mucho más ahora que estamos rompiendo barreras. Así es, Fabio. Francisco, un saludo muy especial. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a los estudiantes, a los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Sí, yo también me siento muy feliz, ya estamos llegando a diferentes partes del mundo, pero lo importante es seguir con esta misión ambiental que hemos tenido desde hace mucho tiempo y la seguiremos teniendo con Caminando por nuestra tierra. Muy bien, Francisco, esa es la invitación precisamente. Y bueno, y este año no lo podíamos dejar pasar sin recordar una fecha que, aunque pues ya la celebramos, vale la pena resaltar. Se trata del Día Mundial del Medio Ambiente. Nuevas reflexiones y propuestas siguen surgiendo a través del tiempo para minimizar precisamente ese lamentable impacto que han dejado miles y miles de víctimas y pues que seguirán dejando de no seguir asumiendo con seriedad esta problemática que termina por afectar a nuestras futuras generaciones especialmente. Y precisamente este año el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha centrado su atención en un tema del cual poco pues habíamos prestado valor. Se trata del desperdicio de los alimentos y de la mano la forma como indirectamente estamos afectando a nuestro medio ambiente. Así es, estimados oyentes, el consumidor frecuentemente consume la mitad de lo que se le sirve y solemos olvidarnos por un lado de lo que significa eliminar tanto alimento, teniendo en cuenta la cantidad de gente que en el mundo muere de hambre a diario. Por el otro, tiene que ver con los procesos en la producción de estos alimentos. Tanto el transporte como los recursos agua y suelo se han visto drásticamente afectados, pues son excesivamente utilizados en la producción de los mismos. Haciendo alusión al lema planteado por el Programa de las Naciones Unidas, piensa, aliméntate, ahorra, claramente cada acción nos invita a eso que acabas de mencionar, Fabio, a tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo contra el mundo, contra nuestros hermanos. Y bien, mira que tomando unos datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, allí nos resalta que más de un tercio de los alimentos que se produce hoy en día a nivel mundial se pierde o se desperdicia. Increíble. Y según la FAO, cada año se desperdician 1.3 billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale a la producción alimentaria de todo el África subsahariana. Al mismo tiempo, 1 de cada 7 personas del planeta se va a la cama hambrienta y más de 20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre cada día. Datos, Francisco, que nos ponen a pensar. Muchas veces, como lo expresábamos antes, no alcanzamos a calcular todo lo que implica desperdiciar alimentos. Decía en una ocasión el secretario general de las Naciones Unidas, vivimos en un mundo de abundancia en el que la producción de alimentos supera con creces la demanda. Sin embargo, 870 millones de personas sufren de desnutrición y el retraso del crecimiento infantil es una pandemia silenciosa. Soñamos con un mundo igual, especialmente en el que todos tengamos acceso a la alimentación y en que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan contar con los recursos naturales para precisamente participar de esa producción alimentaria. Y esa fue una de las metas que precisamente se trazaron el año pasado en
Río +20, el del reto del hambre cero. ¿Quizás una utopía? Diría más bien que es una opción viable, un sueño que puede ser alcanzable. Claro que las decisiones políticas juegan un papel muy importante en ello. Lo decía el mismo secretario de la ONU. Es cuestión de doblar la productividad de los pequeños agricultores que cultivan la mayor parte de los alimentos en el mundo en desarrollo y hacer que los sistemas alimentarios sean sostenibles frente a las crisis ambientales y económicas. Sueños igualmente que son posibles si cada uno de nosotros tenemos voluntad. No podemos decir que cada uno de nosotros no hemos aportado a ese desperdicio. ¿Cuántos de nosotros dejamos en un almuerzo que con esfuerzo nos han preparado casi la mitad del plato? En Colombia comemos en abundancia y en mi caso me encanta comer, pero igualmente desperdiciamos sin medida. Pero bueno, el consumidor en este caso no es el único culpable. Por ejemplo, dice en el artículo, hoy en día al menos 1/3 de todos los alimentos que se producen no llegan de la granja a la mesa. En los países en desarrollo, las plagas, la falta de instalaciones de almacenamiento adecuadas y la ineficiencia de las cadenas de suministro son los principales factores que atribuyen a la pérdida de alimentos, resalta este artículo. Bueno, y acabas de manifestar algo muy claro, el tema del procedimiento y por ende la forma como de manera directa implica la utilización de nuestros recursos naturales, especialmente del agua, del suelo y la tierra. Nuestro planeta, dentro de su sabiduría, pues siempre nos ha ofrecido todos esos recursos naturales que requerimos para la producción de los alimentos, para mantener a los 7.000 millones de habitantes que hoy hay en el mundo y que según la FAO se proyecta para el 2050 a 9.000 millones. Por Dios, una suma enorme que debe preocuparnos más cuando la desigualdad está siendo un factor de miles de injusticias, en lo que los más afectados pues parecen ser siempre la población infantil. Tú lo acabas de mencionar, Francisco, más de 20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre cada día. Si desperdiciamos entonces comida de la mano, estamos desperdiciando nuestros recursos naturales. El agua, por ejemplo, cuando preparamos nuestros alimentos o cuando son transportados para su comercialización. Y retomo de nuevo palabras de este artículo que me han parecido interesantes y sobre el cual estamos reflexionando. Producir 1 litro de leche supone gastar 1.000 litros de agua o producir una hamburguesa 16.000 litros. De hecho, Francisco y oyentes, afirma este artículo del Programa de las Naciones Unidas que la producción global de los alimentos ocupa un 25% de la superficie habitable, un 70% del consumo de agua, un 80% de la deforestación y un 30% de gases. Es por tanto una de las actividades que más afecta a la pérdida de la biodiversidad y a los cambios en el uso del suelo. El impacto ha sido y seguirá siendo significativo, Alejandra, si no asumimos una postura frente a este tema. Las decisiones desde una mirada global y en el marco de los múltiples compromisos adquiridos por los diferentes países tienden, por ejemplo, en el caso de la FAO, a adelantar un estudio que pienso va a ser clave a la hora de encaminarnos a diseñar pues diferentes alternativas que hagan posible una salida viable al problema tanto del hambre como el desperdicio y a los daños ambientales que actualmente estamos evidenciando. Se trata de un estudio sobre el impacto ambiental resultante de las pérdidas y desperdicio mundiales de alimentos. Dice textualmente la FAO, se propone producir el primer indicador mundial de la huella del despilfarro de alimentos para cuantificar las repercusiones de los alimentos perdidos o desperdiciados que se cultivan pero que no se consumen en el ambiente y la economía con vistas a asesorar en la adopción de decisiones a lo largo de la cadena trófica. Decisiones que van a ser claves y que más estratégico que plantear esta propuesta, esta iniciativa que sin lugar a dudas dará luces para un camino efectivo a la solución de los problemas no solo de hambre sino de desigualdad social. Lo que se pretende es dejar una huella, dice esta nota relacionada con el proyecto que planteas, Mónica, cuyo propósito es, y le doy lectura tal y como está, proporcionar el cuadro más completo posible de la huella ambiental mundial de ambos fenómenos, haciendo particular énfasis en sus efectos en los suelos, el agua, la biodiversidad y el cambio climático. Un estudio prometedor que sin lugar a dudas, y como lo decías, Mónica, era clave para la toma de decisiones y acciones a emprender desde los diferentes niveles. Pero bueno, nos vamos con unos cortos promocionales y ya volvemos a Caminando por Nuestra. Y estamos encaminando por nuestra tierra, recordando una fecha muy importante para todos nosotros, el Día Mundial del Medio Ambiente, esta vez centrado bajo el lema principal relacionado con el desperdicio, específicamente de los alimentos y el impacto que está generando sobre precisamente los recursos naturales y el medio ambiente. Recordemos este lema, que es importante que no lo grabemos y que definitivamente no solo se quede allí, sino que también lo pongamos en práctica. Piensa,
Aliméntate Ahora. Quiero también entrar con un dato muy importante, que además de eso es impactante. Los consumidores de los países ricos malgastan prácticamente la misma cantidad de comida, 222 millones de toneladas que la producción neta de alimentos del África subsahariana, que es en sí 230 millones de toneladas. Y los desechos y comida que se pierden cada año equivalen a más de la mitad del cultivo de cereales mundial, es decir, los 2.3 billones de toneladas, este dato puntual tomado desde el año 2009 al 2010. ¿Pero qué finalmente entendemos por desperdicio o pérdida de alimentos? Según la FAO, se entiende como la disminución de la masa alimentaria comestible, que ocurre en la cadena trófica durante las etapas de producción, post cosecha y elaboración, principalmente en los países en desarrollo. Y el desperdiciar alimentos, síntoma del estilo de vida consumista, se refiere al descarte de los alimentos en el comercio minorista o por los consumidores. Entre más dinero, más compramos, más consumimos y más desperdiciamos. Diríamos que es un defecto de todos nosotros, y ello sin medir, como lo hemos venido reiterando, los impactos tanto en la seguridad alimentaria como en el medio ambiente. Y resalto aquí unos datos tomados del Programa de las Naciones Unidas. La pérdida y desperdicio de alimentos suponen además un importante gasto de agua, tierra, trabajo y capital, que inevitablemente favorece el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global y el cambio climático. De la misma forma, y lo tomo textualmente como un dato más puntual, el impacto de los desechos alimenticios no es solo financiero. El medio ambiente es uno de los grandes afectados por los desperdicios, ya que estos suponen el uso de fertilizantes y pesticidas. Además, el empleo de gasolina para su transporte genera metano, uno de los gases más dañinos para el efecto invernadero y el cambio climático. En este sentido, el metano es 23 veces más potente que el dióxido de carbono. De igual modo, los vertederos contribuyen de manera significativa al calentamiento global. Cifras alarmantes de las cuales nos seguimos sorprendiendo, y digo seguimos, porque hasta que uno no está inmerso en este tema realmente no es consciente de lo que está sucediendo, sino que lo digan nuestros oyentes, a quienes les preguntamos qué tanto alimento desperdicia y si ha sido consciente del daño que esto ha venido generando en el tema tanto de la seguridad alimentaria como de nuestro medio ambiente. Escuchemos. ¿Suele consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, como por ejemplo el almuerzo? Sí, todo. Bueno, ¿y sabía usted que al desperdiciar alimentos está generando un alto impacto ambiental? No, no sabía. ¿Suele usted consumir el 100% de la comida que se le sirve en un plato? Sí, claro. Lo consumo, ¿por qué? Porque lo consumimos en la casa, o las amas de casa debemos tener ese cuidado de servirle a cada uno lo que sabemos que consume, porque nosotros conocemos a cada uno su grado de consumo. ¿Y sabía usted que al desperdiciar comida se genera un gran impacto ambiental en el medio ambiente? ¿Y si sabe por qué y si no sabe por qué? Sí, claro, porque todos los desperdicios y toda la comida que se bota son desechos que hacen daño a la naturaleza, que hacen daño muchas veces a los animales, a nosotros mismos, porque se generan malos olores, moscas, insectos, mucha cosa, mucha contaminación. Entonces debemos... ¿Suele consumir el 100% de los alimentos que se le sirven en un plato, por ejemplo, el almuerzo? Sí, señora. ¿Sabía usted que al desperdiciar alimentos se causa un gran impacto ambiental? Sí, ¿Y por qué? Sí, señora. Porque quedan los residuos y pues son para que vengan los roedores a comer eso, y pues todo esto es malo para el medio ambiente. ¿Del 100% de los alimentos que le sirven en el plato se los consume todos? Sí, la mayoría de veces. ¿Usted sabía que al desperdiciar alimentos se está generando un alto impacto ambiental? ¿Y sabe por qué? No, la verdad no sabía. ¿Del 100% de los alimentos que le sirven a usted en el plato, suele consumirlos todos? No todos. ¿Por qué? Porque a veces servimos mucho y dejamos un poco menos de la mitad. ¿Usted sabía que al desperdiciar alimentos se genera alto impacto ambiental?
De pronto no. ¿Por qué? No sé, porque pienso que los alimentos de pronto que quedan se pueden utilizar para los animales cuando hay animales domésticos o cuando hay pollitos, entonces se les puede echar el alimento que sobra. ¿Suele usted consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, por ejemplo, el almuerzo? Sí, porque fue algo que aprendí desde mi casa cuando era pequeña. Mi mamá nos enseñó que la comida que dejamos en el plato cuando nos sirven, esa comida le hace falta a otras personas. Entonces a mí por eso me duele dejar comida en un plato. Trato de servir poquito para comer todo. También trato de que mis hijos coman todo cuando se les sirve. Sé que comen y qué tanto comen para que no quede en el plato. ¿Sabía usted que al desperdiciar comida está causando un gran impacto ambiental? ¿Y por qué? Pues nunca pensé, o sea, yo pensé que, que los desechos sí causan daño al medio ambiente, pero nunca pensé en que por la comida, o sea, no me detuve a pensar que bueno, que la comida que se bota a la basura, porque pues, uno piensa que los perritos o que es así, o que se descompone rápido. ¿Suele consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, por ejemplo, el almuerzo? Sí. ¿Sabía usted que al desperdiciar alimentos se está generando un alto impacto ambiental y por qué? No sabía, no tenía información acerca de eso. ¿Suele usted consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, como por ejemplo el almuerzo? No. ¿Por qué? Muchas veces no estoy a gusto con lo que me sirven o no quiero. Bueno, ¿y sabía usted que al desperdiciar alimentos se está generando un alto impacto ambiental y por qué? No sabía, no tenía información sobre eso. ¿Suele usted consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, como por ejemplo el almuerzo? Sí. ¿Sabía usted que al desperdiciar alimentos se está generando un gran impacto ambiental y el por qué? Claro, porque al degradarse los alimentos está causando un efecto invernadero, el cual permite que salgan olores malos para la salud. Del 100% de los alimentos que se le sirven en un plato, ¿suele consumirlos todos, por ejemplo un almuerzo? No. ¿Sabía usted que al desperdiciar alimentos está provocando un alto impacto ambiental? ¿Y por qué? No sabía eso. ¿Suele usted consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, por ejemplo el almuerzo? A veces sí. ¿Sabía usted que al desperdiciar alimentos está provocando un alto impacto en el medio ambiente y el por qué? No lo sabía. ¿Suele consumir usted el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, por ejemplo el almuerzo? Sí. ¿Sabía usted que al desperdiciar alimentos está provocando un alto impacto en el medio ambiente y el por qué? No. Pues porque nunca me vi interesado en aprender sobre eso, sobre ese medio ambiente. ¿Suele consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, por ejemplo, el almuerzo? Sí. ¿Sabía usted que al desperdiciar los alimentos está provocando un alto impacto ambiental y el por qué? Y si no lo sabe, ¿por qué? La verdad no lo sabía, pues no imaginaba que al no consumirlos quizás pudiera haber algún cambio de alguna u otra manera. ¿Suele consumir el 100% de los alimentos que le sirven en un plato, por ejemplo, el almuerzo? No, generalmente me como el 80% y el 20% pues lo dejo en el plato. Bueno, ¿usted sabía que al desperdiciar los alimentos está causando un gran impacto ambiental? ¿Y por qué? Pues sé que cuando sobran los alimentos, pues al dejarlos, eso va a aumentar que las ratas o las cucarachas lleguen a las casas, pero pues lo del impacto no sabía nada de eso.
Bueno, y definitivamente la mayoría de personas entrevistadas, pues algunas suelen desperdiciar y de hecho no son conscientes o son ajenas a relacionar el impacto que ha venido generando por nuestro medio ambiente. Esperamos que con este espacio pues estemos generando esa reflexión y pues a la hora de consumir cualquier producto y pensar en comernos un 50% de él, pues lo pensemos, ahorremos y definitivamente nos alimentemos mejor. Todo en pro de la equidad y a la igualdad y definitivamente a eliminar casos como la muerte de niños a causa del hambre. Los dejo con esta reflexión. 1 millón de niñitos se nos mueren de hambre y un silencio se duerme contemplándolos. Jorge de Bravo. Con este pensamiento los invitamos con este tema musical que nos hace Jane Blunt. You Are Beautiful. Ya regresamos. Encaminando por nuestra tierra, notas de interés. La pérdida y el desperdicio de alimentos es algo a lo que todos podemos hacer frente. Por eso el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y los asociados de los sectores público y privado han puesto en marcha la campaña Piensa, aliméntate, ahorra, reduce tu huella alimentaria. El pasado 5 de junio se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente 2013, una fecha reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y que en este año tuvo como lema Piensa, aliméntate, ahorra, y en el que el país anfitrión fue Mongolia. Grandes compromisos se han adquirido, como es el proyecto de crear un satélite para limitar la quema de carbono y hacer un uso más eficiente de la energía, una nueva ley para combatir la contaminación en este país asiático. Este año las Naciones Unidas a través de la FAO ha querido llegar también a hacer un llamamiento a un mejor uso de los recursos alimentarios, ya que cada año se tiran aproximadamente a la basura 1.3 billones de toneladas de comida, una cifra que equivale a la producción de toda la comida de África subsahariana. En Estados Unidos se desecha cada año un 30% de todos los alimentos producidos, lo que supone un valor de 48.3 billones de dólares, 32,5 billones de euros. Se calcula que la mitad del agua empleada para la producción de estos alimentos también es desperdiciada. En países en vías de desarrollo, la mayor parte de los desechos y pérdidas se producen en la primera fase de la producción. Esos podrían ser controlados con técnicas de gestión y financieras que mejoren el almacenamiento y conservación de los alimentos. Reforzar ese proceso a través de la ayuda a granjeros, inversiones en infraestructuras y transporte ayudarían a reducir los alimentos que se pierden y se desechan. Recordemos que la fecha del Día Mundial del Medio Ambiente fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, justo antes de la Conferencia de Estocolmo, con lo que en el primer año en el que se celebró fue en 1973. Asimismo fue también aprobada la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los desechos generados por una familia en el Reino Unido alcanzan los 6.7 millones de toneladas al año, alrededor de un tercio de los 21.7 millones de toneladas compradas. Esto significa que aproximadamente un 32% de los alimentos que se compran cada año no se consumen. Las autoridades se incautan un gran parte de estos, 5.9 millones de toneladas o un 88%. La mayor parte de los desechos alimenticios, 4.1 millones de toneladas o un 61%, podrían haberse evitado de haberse comido o si hubiesen sido mejor gestionados. Este dato lo obtuvimos de la WRAP, escrito en el año 2008 por Kenneth A. Davis. China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón son los países que generan la mayor cantidad de CO2 en todo el planeta. Cada año se producen desembarques entre 100 y 130 toneladas de pescado, de los cuales 30 millones de toneladas son descartadas. La tarea de valorar lo que comemos sin desperdiciar es de todos. Generemos compromisos que desde las más mínimas acciones conlleven a una solución más justa y equitativa, menos drástica y más favorable, especialmente para la población más vulnerable que en el mundo representa un número significativo. Este año el Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema Piensa, aliméntate y ahorra, nos motiva a ello. Preservemos la naturaleza, cuidemos nuestro medio ambiente, no arrojemos nuestros alimentos y tampoco nos sintamos afectados por los múltiples daños que generamos con estos actos. Y hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra. Muchísimas gracias Alejandra, Francisco y Fabio por estar de nuevo con nosotros. Y no olviden nuestro próximo encuentro.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.